Muy buenas noches con cada uno de ustedes, queridos amigos, hermanos y familia de aquí de la comunidad Beit Shalom. Estamos comenzando esta clase número 2 del módulo inicial. Esta es la clase número 2 para el módulo inicial. Comencemos. ¿Qué es la Torá? Habíamos dicho que Torá literalmente significa instrucción, enseñanza, que es el texto que contiene la ley y el patrimonio escrito de la identidad social y de alguna manera podemos decir también de la identidad religiosa del pueblo judío y por supuesto de los gentiles temerosos de Dios o lo que se conoce como noágidas, que es el conglomerado en el que nosotros como gentiles nos encontramos, ¿no? En el cristianismo habíamos dicho que se conoce la Torá como el Pentateuco, como debido a que pues son los 5 libros, ¿no? O 5 rollos, por eso se llama Pentateuco, por los estuches cilíndricos que donde se guardaban enrollados los textos hebreos, ¿no? ¿Qué 5 libros contiene la Torá? Habíamos dicho que los libros que forman la Torá son el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y cuando nos referimos a estos libros con estos nombres, habíamos dicho que estos nombres son nombres que se les dio originalmente, después durante el periodo de la conquista griega y romana, y posteriormente pasaron al latín y al español, pero originalmente tienen otros nombres, ¿no? Los conocemos con sus nombres originales como Génesis, que es Bereshit, Éxodo, Shemot, Levítico, Vayikra, Números, Bamidbar y Deuteronomio como Devarim. A propósito, estoy leyendo esta clase de un material que hemos preparado para ustedes, así que se los voy a enviar a través del chat de WhatsApp de la comunidad para que ustedes a la vez que van escuchando pues puedan también, si tienen tiempo, ir leyendo los textos, ¿no? Bien, ¿de qué va el libro de Bereshit? Bereshit quiere decir en el principio, Éxodo o Shemot quiere decir nombres originalmente, Vayikra o Levítico se refiere a en el desierto, es decir, todas las cosas, todas las circunstancias, las historias, vicisitudes y experiencias que tuvo el pueblo de Israel durante su periplo en los 40 años en el desierto. Y Deuteronomio quiere decir, viene de esta palabra Devarim, que quiere decir palabras o asuntos, o se lo conoce como el libro de la repetición de las leyes. Es decir, el libro de Deuteronomio o Devarim es la repetición prácticamente de las leyes dadas en el libro de Éxodo, Levítico y lo que se conoce como Números. Bien, habíamos también hablado sobre el Tanaj. ¿Qué es el Tanaj? El Tanaj es el acrónimo, o el acrónimo Tanaj, mejor dicho, es el conjunto de las 3 letras iniciales hebreas de cada una de los 3 cuerpos literarios que lo componen. Estos 3 cuerpos literarios son la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim. Como siempre digo, no es necesario que ustedes se aprendan estos nombres, pero sí es importante que sepan cómo está constituido lo que nosotros conocemos como Biblia. Y habíamos dicho que tenemos a la Torá, que son los 5 libros, y el Tanaj, que está compuesto por la Torá, los libros proféticos, los libros históricos y poéticos. ¿En qué idioma fue escrita la Torá y el Tanaj? En general, diremos que fueron escritos originalmente en arameo y hebreo, 2 lenguas que son semíticas muy antiguas, y 300 años antes de nuestra era común fue traducida al griego o koiné o al griego helenista,
posteriormente al latín para los romanos y finalmente, tras muchas variaciones, ediciones, interpolaciones, se tradujo al español y así lo hemos recibido en nuestros días, ¿no? Ahora, para los efectos de este estudio y para nuestra mejor comprensión, vamos a decir que el Tanaj lo componen los libros que van desde el libro de Josué hasta el libro de Malaquías. Voy a volver a repetir esto. En muchos estudios que ustedes puedan escuchar o textos que puedan leer, van a encontrar la palabra Tanaj. Esta palabra Tanaj, o cuando alguien se refiere al Tanaj, está haciendo referencia a la Torá y a lo que se conoce como Antiguo Testamento, es decir, Josué hasta Malaquías. Cuando muchos estudios dicen el Tanaj, están hablando de todo lo que se conoce como la Biblia hebrea. No, la Biblia hebrea no considera al Nuevo Testamento o lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento como parte de esta Biblia hebrea o de este compendio de libros hebreos. Entonces, ustedes van a escuchar Tanaj y cuando escuchen Tanaj va a estar hablando de la Torá y de los libros que van desde Josué hasta el libro de Malaquías. Pero, escuchen bien lo que estoy diciendo, para efecto de este estudio y para que comprendamos mejor, vamos a decir que el Tanaj lo componen los libros desde Josué a Malaquías. Entonces, si ustedes me escuchan decir algún libro o algún texto que diga, esto dice la Torá, sabrán que estoy hablando de los 5 primeros libros. Pero si me escuchan decir, esto dice el Tanaj, sabrán que es alguno de los libros que están dentro de los libros de Josué hasta el libro de Malaquías. Es decir, todo lo que componen los libros proféticos, los libros históricos y los libros poéticos. Diremos entonces que la Torá constituye el manual de instrucciones tanto para el pueblo judío, el pueblo de Dios, y para los gentiles o justos o temerosos de Dios o noágidas. Voy a volver a repetir esto. Diremos entonces que la Torá constituye el manual de instrucciones, por así decirlo, ¿no? Tanto para el pueblo judío, es decir, el pueblo de Dios, y para los gentiles, justos, temerosos o noágidas. Y el Tanaj constituye la recopilación de las historias y relatos de cómo los israelitas experimentaron, vivieron y aplicaron las leyes recibidas en sus diferentes contextos y épocas. Vamos a ver si explicamos un poquito más esto. La Torá, los 5 primeros libros, este librito que yo tengo aquí, la Torá, los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es el compendio de las leyes. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Y el Tanaj, para efectos de este estudio, lo vamos a entender como los relatos históricos de cómo el pueblo de Israel vivió, experimentó, aplicó todas estas instrucciones durante todos los años que estuvieron en el desierto y también durante todos los años de la monarquía de los profetas, cuando se escribieron los libros históricos, cuando estuvieron en el exilio, es decir, cómo los israelitas, el pueblo de Dios, aplicó, vivió, experimentó estas leyes dadas en la Torá. Muy bien. Hablemos un poquito más con detenimiento acerca de la Torá. ¿Quién escribió la Torá? Tradicionalmente se ha atribuido a Moisés la composición de los 5 libros. Así lo admiten desde tiempos remotos los judíos, tal y como atestigua la tradición rabínica en el Talmud de Babilonia y en el Talmud de Jerusalén. De la misma forma lo admiten así los primeros cristianos. De ser cierto esto, situaría su escritura hacia el siglo XV, es decir, 1500 años antes de nuestra era común, aproximadamente. ¿Cuándo se escribe la Torá?
1500 años antes de nuestra era común. Llamamos era común el mundo actual, toma como punto de referencia el nacimiento de Yeshua. Entonces, 1500 años antes de Yeshua, aproximadamente se escribe la Torá. ¿Quién lo escribe? Tradicionalmente se ha dicho que es Moisés, ¿no? Pregunta, ¿la Torá es la ley? Esta es una excelente pregunta, ya que la palabra Torá significa instrucciones, enseñanzas, estatutos, ordenanzas, todo esto en términos generales, es decir, leyes. En la actualidad se ha confundido, debido a las traducciones, el concepto de lo que es Torá. Es decir, la Torá se la entiende, se la comprende como el conjunto de ordenanzas, estatutos, instrucciones, y equivocadamente se le ha traducido como ley. Entonces, ya que se le ha traducido como ley, esto confunde algunos conceptos y no nos permite entender muchos textos traducidos que en lugar de Torah traducen ley. Ya vamos a hablar un poquito más al respecto. Dentro del cuerpo literario de la Torá tenemos varias leyes. Tenemos, por ejemplo, los 7 preceptos universales dados para los noágidas, que fueron aprendidas y enseñados oralmente y respetados por la humanidad desde Adán hasta Moisés. Es decir, desde Adán, la creación del hombre, hasta Moisés, cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, ustedes podrán darse cuenta que no existe ninguna ley escrita. Desde Adán hasta Moisés no existe ninguna ley escrita. No hay ningún registro de que hayan tenido el pueblo de Israel, por lo menos, leyes. Por supuesto, existía, por ejemplo, el Código de Hammurabi, los babilonios tenían sus leyes, pero todas estas leyes habían salido a partir de las leyes o de los preceptos, de los 7 preceptos universales para los noágidas. Dentro del cuerpo literario de la Torá también tenemos los 10 mandamientos que fueron entregados a Moisés en el monte Sinaí. También tenemos 613 leyes, estatutos y ordenanzas que fueron dadas para los judíos, que se aplican a temas diversos como agricultura, ganadería, alimentación, sacerdocio, sacrificios, festividades, matrimonio, vida social, extranjeros, esclavitud, negocios y otros más. Todos estos 613 leyes, estatutos, ordenanzas fueron entregadas durante los 40 días en los que Moisés estuvo en el monte Sinaí. Es decir, dentro de este conjunto, dentro de este cuerpo literario de la Torá, existen varias leyes, no tipos de leyes, sino varias leyes. Voy a volver a repetir. Tenemos los 7 preceptos universales. Pongamos un ejemplo. En el capítulo que corresponde a Noé, cuando Dios le ordena a Noé levantar, construir una arca, ¿no es cierto? Le dice que ponga animales puros y animales impuros. La pregunta es, ¿cómo sabía Noé cuáles eran los animales puros que debía poner y cuáles eran los animales impuros que debía poner? En el libro de Génesis no existe un registro escrito que le diga a Noé cuáles son los animales puros o los animales impuros. Esto se debe a que el conocimiento de cuáles eran los animales puros o impuros estaba dentro de lo que se conoce como la instrucción oral. Es decir, esto era un conocimiento que Dios le había dado a Adán y que se había transmitido, como he dicho, oralmente de padres a hijos. Esta es la razón por la que Noé sabía cuáles eran los animales puros y los animales impuros.
mas no porque haya tenido nada escrito. Cuando Dios se presenta a Abraham, más adelante ya asimismo en el libro de Génesis, dice en uno de los textos que a Abraham ha sido su hijo, su siervo fiel, ya que ha cumplido mandamientos, estatutos y ordenanzas. Pero, ¿cuáles ordenanzas? ¿Cuáles estatutos? ¿Cuáles mandamientos? Si todavía no estaban dadas estas leyes, recién se iban a dar 500 años después con la salida del pueblo de Israel de Egipto. Entonces, todas estas leyes que no estaban escritas se compendian en lo que conocemos como los 7 preceptos universales para los noágidas. Muy bien, busquen por favor el capítulo 5, libro de Mateo, verso 17. Yeshua dice: no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido a poner fin, sino para cumplir. Voy a volver a repetir este texto. Cuando en el capítulo 5 del libro de Mateo, verso 17, Yeshua dice: no piensen que he venido para poner fin a la ley. Perdón, por favor. Entonces, estaba haciendo la siguiente pregunta. Cuando Yeshua en el capítulo 5 del libro de Mateo, verso 17, dice: no piensen que he venido a poner fin a la ley. ¿De qué ley está hablando? ¿O qué ley vino a cumplir? ¿La de los preceptos universales? ¿La de los 10 mandamientos? ¿La de los 613 ordenanzas? ¿Toda la Torá? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué ley vino a cumplir? Hagamos otra pregunta, que creo que es una pregunta muy importante. ¿Se puede poner fin a la ley o a la Torá? Es decir, Yeshua dice: no piensen que he venido a poner fin a la ley. Entonces la siguiente pregunta sería: ¿se puede poner fin a la ley o a la Torá? Busquemos por favor el libro de Levítico, capítulo 23, verso 41. Si es que ustedes tienen a mano su Biblia, busquen el libro de Levítico, capítulo 23, verso 41. Y si no, pues yo voy a enviarles el texto y el estudio en este documento escrito o también en la grabación. Bien, ¿qué dice Levítico 23:41? Hemos hecho la pregunta: ¿se puede poner fin a la ley? Ya que Yeshua está diciendo: no piensen que he venido a poner fin a la ley. Entonces la pregunta que surge es: ¿se puede poner fin a la ley? Dice Levítico 23:41: y haréis una fiesta al Eterno por 7 días cada año. Atención a lo que dice: será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Voy a volver a leer nuevamente esto. Harás una fiesta al Eterno por 7 días cada año. Es decir, durante cada año, durante estos 7 días, hay que hacer una fiesta para el Eterno. Esta ordenanza dice: será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. La traducción Dios habla hoy, que es una traducción de muy fácil lectura, dice así: cada año, en el mes séptimo, celebrarán una fiesta de 7 días en honor al Eterno. Esta es una ley permanente que pasará de padres a hijos. Veamos otro texto en el mismo capítulo 23, libro de Levítico, capítulo 23, verso 14. Dice: no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayas ofrecido la ofrenda a vuestro Dios. Nuevamente dice: estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Voy a volver a leer la traducción del mismo texto, Levítico 23:14, en la traducción Dios habla hoy. Dice así: hasta el día en que lleven ustedes su ofrenda al Señor, no deberán comer pan ni trigo tostado o fresco. Esta es una ley permanente que pasará de padres a hijos y donde quiera que ustedes vivan. Revisemos otro texto. Estamos haciendo la pregunta: ¿se puede dar por terminada la ley? Ya que Yeshua dijo: no piensen que he venido a dar fin a la ley. Deuteronomio, capítulo
12, verso 28. Deuteronomio es el quinto libro de la Torá. Dice así, 12:28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando. Está hablando Moisés, ¿no? Para que, haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos del Eterno tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Y dice, para siempre. ¿Qué querrá decir para siempre? Bueno, veamos ahora unos textos del Tanaj. Entonces, ahora ya saben que voy a leer textos del Tanaj. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 24. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 24. Dice, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Adonai, fuiste a ellos por Dios. Veamos otro texto del Tanaj, un texto del profeta Isaías. Libro de Isaías, capítulo 40, verso 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Dice, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿A qué palabra se estará refiriendo? ¿A qué palabra se estará refiriendo? ¿A los 7 preceptos de Noágidas? ¿A los 10 mandamientos? ¿A los 613 ordenanzas? ¿A toda la Torá? Es importante esta pregunta. O sea, cuando Dios dice por siempre, o cuando dice estatuto perpetuo, o pacto perpetuo, eso es exactamente lo que quiere decir. Incluye toda la ley. El Shabbat, las fiestas bíblicas, las leyes alimenticias, toda la ley, toda la Torá. Entonces, repitamos la pregunta. Si Yeshua dice, no piensen que yo he venido a poner la ley, preguntamos, ¿será que la ley, la Torá, las leyes contenidas en estos 5 libros pueden darse por terminados? La respuesta es no. Entonces, vamos a leer los textos finales y hacer las preguntas siguientes. Si no se puede poner fin a la ley, ¿a qué se refieren los textos que voy a leerles a continuación? Escuche bien la pregunta. Ya hemos determinado, con unos pocos textos, que las palabras de Dios contenidas en la Torá o en el Tanaj no pueden ponerse fin, no puede ponerse fin. Siendo que Yeshua era un maestro de la Torá, un maestro de la ley, siendo que sus enseñanzas estaban fundamentadas en la Torá y en el Tanaj, hago la siguiente pregunta. ¿A qué se refieren los siguientes textos? Si usted puede, busque Romanos capítulo 6, verso 14. De todas maneras, voy a leer el texto para usted. Romanos capítulo 6, verso 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Yo sé que usted ha escuchado muchas veces este texto, algunos han escuchado muchas veces este texto. Pablo, escribiendo a los romanos, les dice, ustedes, para que el pecado no se enseñoree de vosotros, recuerden que ya no están bajo la ley, sino que ahora están bajo la gracia. ¿Cómo es posible que Pablo diga esto? Siendo que Pablo también es un maestro de la Torá, de la ley, y ya hemos determinado con unos pocos textos que la Torá o el Tanaj, siendo palabra de Dios, que, dicho por Moisés, debe permanecer para siempre, no se puede eliminar, y lo que cuando dice para siempre o perpetuo es exactamente eso, para siempre, por las eternidades. Entonces, ¿cómo es que Pablo le dice a los romanos, recuerden que ustedes ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿A qué ley se refiere? ¿A qué ley se refiere Pablo? Veamos otro texto. Libro de Gálatas, capítulo 3, verso 13.
Gálatas capítulo 3, verso 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. De la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ahora Pablo está hablando con los Gálatas. Todos estos pueblos y naciones, ¿no? Romanos, Gálatas, Filipenses, Efesios, todos ellos eran gentiles convertidos a la fe del Dios verdadero, al judaísmo. Pero Pablo les dice a los romanos, recuerden, no están bajo la ley ustedes, ya no están bajo la ley. ¿A qué ley se refería Pablo? Cuando Pablo escribe a los Gálatas les dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo puede ser que Pablo, nuevamente un maestro de la ley, hable de la ley como si la ley fuera una maldición? ¿A qué ley se refiere? Si no se puede poner fin a la Torá, sus instrucciones, sus estatutos, sus enseñanzas, sus normas, si la ley es eterna, si la ley es perpetua, ¿de qué ley está hablando Pablo a los romanos o a los gálatas? Piensa en esto. ¿De qué ley está hablando Pablo? ¿De qué ley está hablando a los romanos? ¿De qué ley está diciéndoles a los gálatas? La ley es una maldición. No podemos estar bajo la maldición de la ley. ¿De qué ley está hablando Pablo? Cuando Pablo habla a los romanos y les dice, ya no están bajo la ley, ¿a qué ley se refiere Pablo? Estas preguntas vamos a responderlas en la próxima clase, la próxima semana, porque lastimosamente nuestro tiempo se ha terminado. Como digo, vamos a responder a estas preguntas en la próxima clase, y yo de corazón espero que este tiempo de clase haya sido provechoso para cada uno de ustedes. Como siempre les digo, si ustedes tienen preguntas, si ustedes tienen algún comentario, por favor, háganlo dentro del chat de la comunidad o escriban a nuestro correo personal. Van a recibir estas lecciones, tanto en audio como el texto, el cual yo he basado esta enseñanza, y van a poder revisar despacito a qué ley se está refiriendo. Muchas gracias, amigos, hermanos y familia, por haberme acompañado. Yo les agradezco, como siempre, por la oportunidad que me dan de enseñarles. Les pido, como siempre, sus oraciones, su apoyo, si es que está en su corazón y capacidad de hacerlo. Muchísimas gracias. Permítame terminar solamente haciendo una oración por cada uno de ustedes. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad, es eterna, es para siempre, y porque tu palabra nos libera, porque tu palabra nos enseña, nos instruye, nos anima, nos alimenta. Padre, yo te doy gracias por todas las personas que se reúnen semana a semana para aprender de tu palabra. Te pido que los bendigas, los prosperes, los cuides, los proteges, los alientas. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y es para siempre tu misericordia. Amén. Permítame también hacer una oración por ustedes. Levanten por favor sus manitas ahí donde ustedes están y permítanme hacer esta oración sacerdotal que dice: que el Eterno los bendiga y los guarde, que el Eterno levante su rostro sobre cada uno de ustedes, que el Eterno ponga sobre ustedes paz, su misericordia y paz. Y esta oración en hebreo dice: Yeberejaja Adonai biyishmereja, Yaer Adonai panabaleja bijuneja, Isha Adonai panabaleja beyashem leja, Shalom. Shalom, queridos hermanos, amigos y familia, que el Eterno me los bendiga, un shalom bien grande para cada uno de ustedes, y nos estaremos viendo, Bezrat Hashem, si el Eterno lo permite, la próxima semana. Muchas bendiciones, muchas bendiciones.